de los fundamentos del cambio constitucional y cuál sería el procedimiento de lograr un nuevo texto constitucional en el Perú. Bueno, para evaluar los fundamentos tenemos que empezar por definir qué es la Constitución. Entonces la Constitución en principio es una norma o ley de leyes, como la teoría lo señala, como la teoría jurídica lo señala. ¿Y por qué se dice que es una ley de leyes? Porque no existe otra norma constitucional que tenga mayor rango, mayor importancia que la propia Constitución. Entonces la Constitución se convierte en la principal fuente de derecho, ¿correcto? La principal fuente de derecho. La principal fuente jurídica, es decir, a partir del cual se originan o nacen todas las normas jurídicas existentes. Lo que quiere decir que una norma de menor jerarquía o una norma que tenga menor importancia no puede contradecir la Constitución. Es decir, las normas administrativas, las leyes orgánicas, todos tienen que estar encuadradas en el texto constitucional sobre la base de un principio o dos principios, que es el principio de primacía constitucional y el principio de coherencia constitucional, porque todo el ordenamiento jurídico tiene que ser coherente. Por eso se dice que la Constitución es una ley de leyes, porque no hay otra norma que esté por encima del texto constitucional. También se le llama Carta Magna, porque bueno, se tiene una tradición, una explicación histórica, porque finalmente van a ser los ingleses, o el constitucionalismo inglés, o el parlamentarismo inglés, los que van a establecer un documento, ¿correcto?, muy antiguo, ya que lo llamarán Carta Magna, que en realidad será un acuerdo, porque también se conoce la Constitución como un pacto social, como un acuerdo social, ¿correcto? Acuerdo social, ¿por qué? Porque es la sociedad, es los ciudadanos, conjuntamente, que establecen determinados criterios que va a permitir finalmente ordenar la vida social. Entonces la Constitución es la que ordena la vida social. Y ese ordenamiento en la vida social permite finalmente la convivencia, porque si no hubiera orden, no hubiera leyes, correcto, no pudiera ser posible una convivencia de todos dentro de la sociedad. Por lo tanto, la Constitución ayuda a ordenar, ayuda a fortalecer la convivencia pacífica, correcto, dentro de la sociedad. Pero también la Constitución tiene una importancia política, una importancia económica y una importancia social. En ese sentido, muchos van a señalar de que la Constitución expresa en el fondo un modelo de sociedad. ¿Y por qué decimos que expresa en el fondo un modelo de sociedad? Porque regula la vida social, ¿correcto?, a través del reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, ordena la vida económica, porque establece los criterios, los principios que van a regular las relaciones económicas dentro de la sociedad, regula la vida política, porque expresa finalmente la forma como se toman las decisiones políticas dentro de la sociedad, y también va a ordenar o va a organizar toda la estructura social. Por lo tanto, en el fondo la Constitución expresa un modelo de sociedad. Entonces, cuando hablamos de una nueva Constitución, estamos hablando en el fondo de un cambio social. Cuando hablamos de una nueva Constitución, estamos hablando del cambio de reglas jurídicas, estamos hablando del cambio de las fuentes que van a originar un nuevo ordenamiento jurídico, un nuevo sistema jurídico y por lo tanto un nuevo modelo de sociedad. En consecuencia, hablar de la Constitución o hablar del cambio constitucional tiene pues una importancia política, tiene una importancia económica y tiene una importancia social. Por lo tanto, lo que estamos hablando en realidad es la transformación política, jurídica y económica de la sociedad. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una tarea histórica muy grande, enorme, gigantesca. Y obviamente quienes controlan el modelo económico o a quienes beneficia el modelo económico no se van a quedar tranquilos frente a esas barreras, frente a esas limitaciones que posiblemente pondrán y como vienen poniendo, tenemos que enfrentarlo. Y eso lo vamos a hacer solo con organización y con claridad política. Lo que ha caracterizado en nuestra historia constitucional es que las constituciones o los textos constitucionales han sido elaborados por congresos o asambleas constituyentes. ¿Cuál es la diferencia entre un congreso y una asamblea constituyente o es lo mismo? No es lo mismo. Son dos figuras totalmente distintas o dos instituciones totalmente distintas. El Congreso Constituyente es aquella institución o aquella institución jurídica que ejerce doble función. Por un lado, la función constituyente que implica la elaboración de una nueva constitución y por otro lado, la función legislativa.
Es decir, un Congreso Constituyente, además de elaborar la Constitución, puede elaborar leyes, puede ejercer función legislativa. Por ejemplo, el Congreso Constituyente de 1823, el Congreso Constituyente de 1827 y el último Congreso Constituyente, que es el Congreso de 1993 con Fujimori. Esos congresos no solo elaboraron constituciones, elaboraron la Constitución y además continuaron en funciones ejerciendo la función legislativa. En cambio, las asambleas constituyentes solo ejercen la función constituyente, es decir, se les reconoce la facultad, la capacidad de elaborar una nueva constitución. Y la única asamblea constituyente que hemos tenido históricamente es la asamblea constituyente de 1978, convocado por el gobierno militar de Morales Bermúdez, correcto, que elaboró la Constitución de 1979. Segunda característica, que todas las constituciones en el Perú, o todos los textos constitucionales en el Perú, han tenido el siguiente escenario. Primero, ha habido una crisis constitucional o una crisis política que implicaba la ruptura de un sistema jurídico predominante para dar origen a otro. Es decir, que todas las constituciones en el Perú han sido elaboradas como consecuencia previa de un gobierno de facto. Es decir, primero un grupo de personas han tomado el poder o han asaltado el poder por la vía violenta a través de un golpe de Estado, generando una crisis, correcto, del sistema predominante en ese momento, y han elaborado el texto constitucional. Son estos gobiernos los que han convocado por decisión unilateral al Congreso Constituyente o a la Asamblea Constituyente. Toda la experiencia de la historia peruana tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con el rompimiento del orden jurídico predominante o el orden político predominante, y ese rompimiento es consecuencia de un acto violento de la toma del poder por un golpe de Estado, y estos que hemos ostentado el poder son los que han convocado al Congreso o a la Asamblea Constituyente para elaborar su Constitución. Y por lo tanto, los textos constitucionales han sido impuestos de forma arbitraria, porque no recogían o no resumían las expectativas, las necesidades sociales.